Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor Caro, de lo que hemos venido conociendo por información que se ha filtrado, los argumentos que tiene la Fiscalía y que además están siendo expuestos en detalle en esta audiencia, ¿usted cree que el juez acepte darle una prisión preventiva de hasta 3 años a Jennifer Paredes? Sí, la discusión sobre la prisión preventiva en Perú tiene varias etapas, ¿no? Y eso es algo que para el público puede ser un poco largo, tedioso, hasta aburrido, porque son horas de audiencia. Es como lo denominó alguien a partir del caso Keiko Fujimori, una suerte de mini juicio, un juicio en pequeño, un juicio oral en pequeño, donde en la primera etapa se debate las pruebas de cargo, lo que los abogados llamamos graves y fundados elementos de convicción, pero dicho cristiano es pruebas de cargo. ¿Hay pruebas suficientes del delito, sí o no? Esa es la primera parte. Y esa es la parte donde la fiscalía y la defensa queman sus balas, ¿no? Ahí se agotan las primeras horas del debate. Doctor, y ahí le pido una precisión. ¿Son pruebas o indicios suficientes de que esta persona, en este caso Jennifer Paredes, haya cometido el delito de la cual es acusada? Allí hay una expresión que utiliza la ley que son elementos de convicción. Los elementos de convicción son las pruebas que recoge la fiscalía. Solo que para hablar de prueba ya en sentido técnico, la prueba tiene que ser debatida en una audiencia y eso normalmente se hace en un juicio oral, ya cuando hay acusación, en una etapa más avanzada. Por eso que es como una forma de decir una prueba inicial, una prueba, digamos, preliminar, ¿no? Entonces, pero son pruebas técnicamente hablando. Entonces, estas pruebas que trae la Fiscalía, producto de los allanamientos, las delaciones, colaboraciones eficaces, confesiones sinceras, documentos, los lleva el fiscal a la audiencia y dice, oiga, la señora Jennifer Paredes, el alcalde de Anguía, son personas que han cometido tales delitos y acá están mis pruebas. La parte de la defensa contradice, y como decía hace un momento, ahí se agotan varias horas del debate. Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es lo siguiente, porque acá, por más minijuicio que haya, no se va a decidir la inocencia o culpabilidad de Jennifer y el alcalde. Lo que acá se va a decidir es si hay prisión preventiva. Y para ello, el factor o la llave mágica es si existen pruebas, y ahí sí hablamos de pruebas, del peligro de fuga o pruebas del entorpecimiento de la acción probatoria. Ajá, es decir, en esta etapa, para que la gente entienda, no se está juzgando a Jennifer Paredes por los delitos de los cuales se le acusa. Acá lo que el juez tiene que decidir es si ella va a estar en la cárcel mientras es investigada, al igual que el alcalde de Anguía, José Medina. Exactamente, lo único que se va a decidir acá es si ella se va a ir a prisión o no hasta por 36 meses. Ojo, el juez puede decretar 9 meses, 18 o 36, eso ya depende del debate, pero en todo caso podría darse el caso perfectamente de que vaya a prisión preventiva y luego se haga el suelta en un juicio. O sea, no hay una relación de necesidad entre una cosa y otra. Así es. Y, a ver, en principio entonces, doctor, ¿existen los argumentos necesarios de parte de la Fiscalía para que el juez decida llevarla o darle esta prisión preventiva, que como usted dice, podría ser 3 años o podría ser menos? Es decir, Jennifer Paredes ha tenido un comportamiento que obstruye la justicia, ha tenido un comportamiento que pueda dar sospechas de que se va a fugar. Sí, en lo que es la primera parte, que es la prueba del delito, como hemos denominado, yo creo que la Fiscalía tiene mucho que aportar y lo está haciendo. Yo creo que quien revise ese expediente, ese caso, pocas dudas puede tener de que acá hay actividad criminal y la señora Paredes está involucrada en esto. Pero luego ahora la Fiscalía tiene que probar lo más difícil, que es el peligro de fuga. Y ahí lo que la Fiscalía está planteando es que la señora Paredes sí se fugó el primer día en Palacio de Gobierno, en su requerimiento de prisión preventiva, según la información pública que se ha conocido. Ha puesto pruebas y fotografías de que la señora Paredes habría estado en Palacio en el momento en el cual la fueron a buscar, y como la orden de captura o de detención solo involucraba la residencia, es decir, la casa, la morada, digamos, del presidente y su familia, y no involucraba las demás oficinas de Palacio donde se lo despachan los funcionarios públicos, entonces no hubo búsqueda en esa zona. Y bueno, en esa hora que demoró la entrada de los fiscales y policías, la señora Paredes se habría ocultado dentro de las oficinas de Palacio. Esa es la tesis de la Fiscalía. Si la Fiscalía logra convencer al juez de eso, entonces puede tener éxito
y puede lograr, digamos, que exista un mandato de prisión preventiva. La otra opción es probar que esta organización criminal quiere borrar pruebas, como el tema de las cámaras, o como, por ejemplo, documentos que no se han entregado, las negativas a proporcionar información, etcétera, ¿no? Es decir, Entonces, doctor, ahí para ahondar un poco en ese punto que es clave, la propia actitud de Palacio de Gobierno, hay que decirlo claramente, el propio presidente de la República, Pedro Castillo, que daba las órdenes de no dejar entrar a los fiscales, a la policía que fue ese día a detener a Jennifer Paredes, puede terminar jugando en contra en este momento de a quien él denomina su hija de cariño. en efecto, Omar, porque acá en Perú, con críticas, yo lo he criticado, pero estoy describiendo lo que existe, la Fiscalía y la jurisprudencia, incluso el Tribunal Constitucional, han validado en muchas ocasiones que cuando existe una organización criminal, el entorpecimiento de la organización criminal es el entorpecimiento que se le atribuye a cualquier miembro. O sea, por ejemplo, aunque yo no haya sido el que desapareció las pruebas, si la organización criminal a la que yo pertenezco lo hizo, para efecto de la prisión preventiva, eso pesa sobre mí, juega en mi contra. Y es algo que la Fiscalía ha venido alegando desde el caso Lavajato con éxito. En el sentido de hay una organización criminal de brazos largos, Odebrecht, ¿no? Enquistada en el poder empresarial, operaciones estructuradas, Caja 2, buscando la impunidad, igual acá, ¿no? Ministro del Interior que cambian, jefe de inteligencia, presiones para cambiar al jefe del equipo especial de la DIVIAC, las cámaras de Palacio que desaparecen, la huida, entre comillas, de la señora Jennifer Paredes, la huida de Pacheco, la huida de Silva, Fray Castillo que no aparece. Entonces, vamos con una sumatoria de cosas donde Jennifer Paredes no tiene nada que hacer seguramente, o poco tiene que hacer, pero en cierto modo se le endosa ese cheque en negativo para efecto de su prisión preventiva. Ahora, entonces, todas estas acciones que hemos visto en los últimos días pueden ser interpretadas por el juez como un intento, no solo de Jennifer Paredes, sino de la propia organización criminal que denuncia la Fiscalía, un intento de obstruir justamente la investigación y a los investigados. Sí, Omar, y acá la verdad que en Perú el tema de la prisión preventiva es, hay veces, una moneda al aire, uno no sabe cómo va a resolver. Los abogados no podemos hacer diagnósticos serios porque en verdad todo depende de la mano y la discrecionalidad de cada juez, ¿no? Y las razones jurídicas se amoldan al pensamiento del juez. El juez es un ser humano, el juez es una persona con valores, una persona con sesgos, una persona con un pensamiento específico, y así como nosotros tenemos prejuicios en el día a día, lo mismo pasa con los jueces. Y a lo largo del proceso, del juicio o de la audiencia, se va haciendo la idea de cárcel o libertad, ¿no? Y luego escribe lo que tenga que escribir para justificar eso, ¿no? Entonces, no es un procedimiento matemático, juegan acá muchísimas cosas y es por eso que en otros países se estudia mucho lo que es el comportamiento legal, ¿no? El behavioral law, para saber cómo convencer a un juez, cómo motivarlo, persuadirlo, más allá de la ley, ¿no? Más allá de las instituciones jurídicas. Ahora, doctor Caro, a ver, la defensa de Jennifer Paredes y la propia Jennifer Paredes puede aducir ante el juez, oye, pero no hay peligro de fuga, por ejemplo, porque yo me entregué. Si bien la policía y la fiscalía fue a Palacio de Gobierno a buscarla y no estaba, ella el día siguiente, el día miércoles, fue al Ministerio Público y se entregó acompañado, usted ya recuerda esta imagen, de los ronderos en la avenida Abancay. Y lo que dijo Jennifer Paredes es que ella se entregó recién al día siguiente porque no sabía, porque no se le había notificado adecuadamente, que ella estaba paseando por Lima. Sí, a ver, ese argumento es un argumento que sin duda van a explotar sus abogados, en el sentido de ella se entregó voluntariamente y la mejor prueba es de que sigue presa, y no solo 10 días, ya está en el 13º, 14º día de prisión, digamos, preliminar. Pero la fiscalía va a tratar de romper eso bajo la idea de, oye, pero no, primero tú te escapaste. Es algo así como el ladrón que devuelve lo robado al día siguiente, ¿no? Oye, me lo robé y como sé que me pueden descubrir, lo devuelvo mejor para que no digan que yo lo hice. Algo así es lo que va a sustentar la fiscalía. Algo así como que, digamos, una reconducción a lo que es el ponerse a derecho luego de haber huido, que es la tesis de la fiscalía. Entonces ahí yo creo que va a haber un debate interesante y la prueba indiciaria es la que va a pesar, ¿no? Porque si con la prueba indiciaria que presente la fiscalía, fotografías, etcétera, Sí.
logra la Fiscalía persuadir al juez, con eso tendrían buenos argumentos para que la prisión se materialice. Ojo, no 36 meses, ¿eh? A mí me parece que esto es un tema que es absolutamente, digamos, desproporcionado, porque si hablamos de una organización criminal, desarticulación y perturbación no es algo que puedan hacer de forma permanente, más allá de la presencia del presidente en el puesto, ¿no? Ahora, doctor, no sé cuánto pese en la decisión que tome el juez es el nivel de arraigo que puede demostrar Jennifer Paredes, porque, valgan verdades, ella lo ha declarado al propio juez el día domingo, no tiene un trabajo fijo, no tiene una fuente de ingresos constante y tampoco tiene un domicilio muy claro, en Chubut, en Cajamarca. Sabemos que vive entre Chorrillos, Palacio de Gobierno y Cajamarca. ¿Estos dos factores pueden terminar jugándole en contra? Yo pienso que sí, porque ella, para la edad que tiene, que está en plena edad, digamos, de ser parte de la población económicamente activa, veintitantos años, debiera tener un trabajo conocido, no lo tiene. Decía que trabajaba llenando fichas, haciendo informes. Nadie sabe qué informes. No ha emitido un recibo por honorarios. No sé si tengo un registro SUNAT. Dice que vive en Chubut, en el caserío, pero no ha señalado en qué distrito, manzana, no sé, numeración. Ya se ha remitido solamente al DNI. Y lo curioso es que cuando fue a declarar al Congreso, más bien reveló que cuando estaba en Lima vivía en Palacio de Gobierno. Y por eso que la fueron a buscar ahí. Y ahora seguramente por consejo de su defensa no ha revelado eso para que diga, me fueron a buscar donde yo no vivo, ¿no? Tenía que buscarme en Chubut, ¿no? Cuando en verdad estaba en Lima. Esas contradicciones debilitan su caso. Pero nuevamente, Omar, este es un tema de discrecionalidad judicial. O sea, al final, por lo que hemos visto, este juez tiene sus altibajos. En primera instancia pidió la detención preliminar, él negó pronunciarse, el caso fue elevado a la Fiscalía Superior, perdón, a la Sala Superior, la Sala Superior le dijo, oye, usted tiene que pronunciar, se pronunció ordenando la prisión, la detención preliminar, luego recordemos que le pidieron las cámaras y negó la entrega de las cámaras, o sea que en cierto modo no es un juez que le va a misa con la Fiscalía, la contradicen, no sería la primera vez. Ahora, doctor, tenemos algunas intervenciones del público que nos está viendo en este momento y se los agradecemos. Además, pueden mandar sus preguntas para hacérselas al doctor Carlos Caro, abogado penalista. Flor Alata Muñante consulta lo siguiente, doctor Caro. Si fuera inocente, ¿por qué se escondió? ¿Y por qué se han perdido esos videos en Palacio de Gobierno? Sí, vamos a ver. Hay una norma en la ley penal según la cual se sanciona al prófugo que fuga de una prisión o que fuga de un recinto policial cuando ya está detenido. Pero una persona que no se entrega, por el solo hecho de no entregarse, no comete un delito. Esto es lo que el abogado del presidente ha llamado el derecho a resistir, que yo no lo llamaría como tal. Ya no hay un derecho a la resistencia o un derecho a la desobediencia. Simplemente la ley no sanciona el no entregarse a las autoridades cuando estás con un mandato de detención, ¿no? Y la ley además establece que el no entregarte no significa que seas culpable. Hay muchos casos de personas con detención preventiva que solo se entregan una vez que ésta sea confirmada por la sala superior, porque ya no tiene más remedio. O hay muchos que se mantienen prófugos a lo largo de los meses o los años, o incluso salen del país como Inostroza. Entonces, la colaboración o no con su propia detención no es un elemento que justifique una prisión preventiva. Lo que sí justifica una prisión preventiva es el haber recibido apoyo, de ser el caso del presidente, del entorno presidencial, usando el poder del Estado, el máximo poder del Ejecutivo, para rehuir la acción de la justicia. Eso es completamente diferente y es ahí donde la Fiscalía va a trabajar. Ahora, doctor Caro, Jennifer Paredes es indicada por el Ministerio Público en esta supuesta organización criminal como una testaferro clave, una lobista, además, como ha dicho el día de hoy el fiscal. Sin embargo, su hermana, Lilia Paredes, la primera dama, es indicada en un escalafón más arriba, en un peldaño más arriba, como la coordinadora de esta organización criminal. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué le piden la prisión preventiva a Jennifer Paredes y por qué solo le piden el impedimento de salida del país por 36 meses a la primera dama?
Yo creo que hay varias cosas acá que diferenciar, dejando en claro lo siguiente, ¿no? La primera dama no tiene ningún atributo, ningún fuero especial, ninguna protección especial. Ser la esposa del presidente no le extiende las protecciones del presidente. Ella es un ciudadano más al momento de ser investigada. Segundo, ella ha sido incorporada directamente a la preparatoria. Ujú. Es decir, hasta el día de hoy no ha tenido derecho de defensa. Entonces, si es que la fiscalía hubiera pedido directamente la detención, lo primero que dirían es, oye, a mí nunca me has citado, a mí nunca me has dado la oportunidad de hacer mis descargos. Y con eso debilitarían seguramente el sentido de la petición de la fiscalía. Acá lo que ha pasado es que la fiscalía al inicio, por más que sospechara que la señora Lilia Paredes cumplió un rol, ese rol no lo ha tenido ratificado, sino hasta las confesiones de los señores Espino. Son los señores Espino los que han confesado cuál era el rol verdadero de Jennifer Paredes, del alcalde de Anguilla, digamos, el origen de los dineros que recibieron en su cuenta, los 90.000 soles, el rol de la señora Paredes, pero claro, ya con esa detención preliminar y con esas confesiones y con dos presos ahí, que era el alcalde y la señora Jennifer, no podían ir contra la señora Paredes en ese momento, pero sí la podían meter en la preparatoria, ponerle restricciones, y ahora yo creo que el foco va a estar en la primera dama, porque como siempre digo, esto es de manual. Cuando hay una organización criminal, lo que tienes que hacer es desarticularla. Pensemos, cambiando lo que hay que cambiar, desde luego, qué pasó con Sendero Luminoso, ¿no? Mientras no cayó el llamado cachetón a Ismael Guzmán, digamos, todos teníamos la idea de que la organización todavía existía. La desarticulación es la clave. Y acá el presidente está cercado. Están cercando a su esposa, a sus cuñados. Jennifer Paredes está enfrentando un pedido de prisión preventiva. Ya no hay el entorno de Silva, no está el entorno de Pacheco, se está quedando solo. Entonces, prácticamente estamos a tiro de piedra de la primera dama y del propio presidente. Es decir, doctor, en cualquier momento usted no descarta que el Ministerio Público pida una preventiva, una prisión preventiva para la primera dama. Podría ser, eso es algo que no se puede descartar. Si, por ejemplo, ahora el Ministerio Público logra la detención preventiva para Jennifer y el alcalde, eso es un incentivo para que en el mediano plazo ellos se acojan. De repente no Jennifer por las fidelidades familiares, pero el alcalde, bueno, cuando la gente está en prisión, lo primero que piensa es en su libertad, ¿no? Y si su moneda de canje es la delación, y si el alcalde se acoge a la colaboración eficaz, puede comprometer seriamente a la señora Lilia Paredes y al propio presidente, y el caso, digamos, irse complicando más para ellos, ¿no? Ahora, doctor, si me permite una última pregunta, alejada un poco del tema ya de la familia presidencial en apuros. Antauro Humala, la libertad de Antauro Humala. Usted tiene una postura interesante, hay un debate interesante al respecto. ¿Fue legal desde su punto de vista la excarcelación de Antauro Humala? Y anexada esa pregunta, en este momento, ¿Antauro Humala puede postular a algún cargo público o va a poder postular a algún cargo público? Sí, mira, empiezo por lo primero. Para mí la excarcelación es ilegal porque hay un principio en el derecho penal que es el principio de legalidad. La libertad solamente la decide una autoridad judicial, no la decide la policía, menos un director de un penal. Entonces es absolutamente, digamos, inasible el hecho de que una autoridad administrativa pueda compurgar la pena por trabajo o educación. Los que conocen de derecho penitenciario me han dicho del día uno, oye, pero esto pasa todos los días. Sí, claro, que pase todos los días hay coimas en la calle. Eso no significa de que esté bien o de que sea legal. Acá de lo que se trata es de respetar la legalidad y la ley establece en el Código Procesal un procedimiento judicial para ello. ¿Qué han aplicado? Han aplicado un reglamento, que es una norma de rango por debajo de la ley y debajo de la Constitución, donde además el reglamento dice algo que ellos no han hecho. El reglamento dice que quien decide es el director del penal, no el Consejo Técnico Penitenciario integrado por 4 personas. Entonces, podría haberse dado el caso tranquilamente que el director del penal haya dicho yo no quiero, y el caso lo han pasado al Consejo Técnico, donde él es un voto frente a 3, ¿no? Entonces, no hay transparencia, no se sabe cómo se ha decidido. Hay problemas de conflicto de leyes en el tiempo, porque hay leyes que permiten la excarcelación, el beneficio para estos casos, hay otras que no. Ese conflicto de leyes no lo puede resolver el director del INPE, sino un juez. También la ley exige el pago de la reparación, que si no se aplica esa ley y otra, es un tema que tiene que decidir el juez.
El tema del informe psicológico, según la ley, el 210 del reglamento, es algo exigible. Algunos dicen, no, no se exige porque no corresponde precisamente ese caso de secuestro, sino otro. Bueno, que lo decide un juez. Por eso es que un juez tendría que haber intervenido en esto para tomar la decisión final. Y respondiendo a tu otra pregunta, sobre el tema de poder postular, hoy en día el señor Humala no podría postular porque sobre él pesa una condena y al no haber pagado la reparación todavía no ha sido rehabilitado, para que el público entienda. Cuando una persona sale de la cárcel todavía no ha pagado todo, tiene que pagar además la reparación. El daño a las víctimas fue valorizado por la Corte Suprema en 1.280.000 soles. Sabemos, por lo que ya se ha comentado públicamente, que el señor Humala no ha pagado esa cantidad, pero si el día de mañana un benefactor, un político que quiera tenerlo de cerca, va y dice, oye, mira, yo te la pago, yo pago la reparación por ti, él puede tramitar su rehabilitación y quedar expedito para poder postular a la presidencia de la República o cualquier cargo público, porque la ley electoral no impide a los condenados por secuestro, homicidio, arrebato de armas o rebelión postular. Sí se lo impide, por ejemplo, a los casos de terrorismo, corrupción, pero digamos, la legislación no ha previsto, no ha pensado en un caso como este. Perfecto, doctor Caro, muchísimas gracias por estas luces y este análisis. El doctor Carlos Caro, abogado penalista, en esta entrevista y sesión especial para entender la maraña y las investigaciones en torno también a la familia más cercana, el núcleo más cercano al presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a ver cuál será el futuro de Jennifer Paredes, no sé si en las próximas horas o quizá en los próximos días. Muy buenas tardes, doctor Caro, y muy buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.